Ahora, señalaba de que las herencias del psicoanálisis exceden evidentemente el campo y la práctica del psicoanálisis, ¿no? Clínico, digamos, ¿no? Hay varios y reconocidos teóricos sociales contemporáneos que han recurrido a la teoría psicoanalítica en sus propuestas de reflexiones, de análisis sociocultural, sociopolítico, ¿no? Esto supone el uso de los supuestos y categorías del psicoanálisis, ¿no? Que, eh, digamos que despliegan, ¿no? En el proceso, en el marco de sus elaboraciones y producciones teóricas, ¿no? Eh, la propuesta de Lacan, su propuesta ontológica, ¿no? Su teoría del ser, ¿no? Que propone un ser o una estructura atravesada por la falta, por el hiato, por la fractura, ¿no? Que no puede ser clausurada a la sociedad, no podemos hablar una sociedad cerrada, eh, pero aún así esto produce sentidos, identidades, ¿no? Hay construcción social. Bueno, digamos, fundamento que no existe, fundamento ausente, eh, es lo que se toma centralmente en estas reelaboraciones, ¿no? Desde lo social, lo cultural, lo político, ¿no? Hay esta ausencia de fundamento que es causa de los imposibles pero necesarios eh, intentos de clausurarla, de cerrarla, ¿no? De llenar ese vacío, ¿no? Y esto da lugar justamente a la construcción social, ¿no? A la construcción del sujeto, a la construcción de identidades, ¿no? En un sentido diverso, múltiple, ¿no? Eh, Figuras relevantes que recurren al psicoanálisis, eh, especialmente lacaniano, eh, y siempre rescatando algo de Freud, ¿no? Son, bueno, Slavoj Žižek, quien articula una teoría lacaniana combinada con la teoría marxista y a su vez combinada con la teoría de Hegel, ¿no? Por ahí hay algo más que prima sobre lo otro, ¿no? Eh, También tenemos a Ernesto Laclau y a Chantal Mouffe, ¿no? Que también recurren a Lacan en menor medida que Zizek, y bueno, también articulan su teoría, digamos, bueno, por ahí es llamada postmarxista o postestructuralista también se le puede decir, con la teoría política de Gramsci, por ejemplo, ¿no? Bueno, también están entre estos representantes que acuden al psicoanálisis de Lacan, el filósofo francés Alain Badiou, está la filósofa feminista Judith Butler, eh, el teórico político Yanis Stavrakakis, que es el que acuña esta idea de izquierda lacaniana. Eh, y claro, también está como antecedente el filósofo marxista estructuralista Luis Althusser, ¿no? Que influyó decisivamente, digamos, en la formación de varios de estos intelectuales, ¿no? Eh, También está, bueno, otros autores como teórico político y cultural Tonkonov, Sergio Tonkonov, eh, el psicólogo y filósofo mexicano David Pavón Cuellar, que habla de la pulsión de muerte en relación con la sociedad de hoy. Y bueno, también el peruano, ¿no? Juan Carlos Ubillus, que es profe de Católica, pero también de San Marcos, ¿no? De pregrado de Letras y del doctorado de Sociales, de Ciencias Sociales en San Marcos también, ¿no? Bueno, también otros intelectuales peruanos que toman mucho del psicoanálisis, bueno, está Guillermo Nugent, que es psicoanalista, es un poco más de la escuela freudiana, es también sociólogo y es docente de las facultades sociales de San Marcos, ¿no? También está el sociólogo
fallecido, ¿no? De Católica, Gonzalo Portocarrero, también un poco que proviene de la escuela de Freud. Y bueno, también de Católica hay otros docentes, intelectuales, eh, que toman a Lacan como otras varias referencias, ¿no? Por ejemplo, los estudios culturales como Víctor Vich, ¿no? O Alejandra Givet, que también es otra docente y también produce bastante buena teoría, ¿no? En relación con los aportes de Lacan, ¿no? Bueno, hablamos de las herencias del psicoanálisis, ¿no? Y así como Lacan se generó, digamos, una herencia de izquierda, eh, eh, la llamada izquierda lacaniana por teórico Yanis Stavrakakis, también hubo en Freud una herencia vinculada a la política, ¿no? Hubo también una izquierda freudiana, ¿no? Como representantes podemos señalar a Wilhelm Reich, a Erich Fromm y a Marcuse, ¿no? Y bueno, el mismo Trotsky, el bolchevique, se acercó un tanto al psicoanálisis freudiano, ¿no? Eh, eh, Eso, ¿no? Pero claro, pero bueno, vamos a lo que toca, ¿no? También está el antipsicoanálisis, ¿no? El antipsicoanálisis freudiano, sobre todo, que es el de Deleuze y Guattari, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX, ellos publican esta obra, el Antiedipo, ¿no? Pero fue más contra Freud, esta elaboración, que contra Lacan, ¿no? Que más o menos siempre en realidad le guardaron como que bastante respeto, ¿no? Bueno, vamos con Zizek, ¿no? Leszek Zizek nació en 1949 en la República Popular de Eslovenia, en la Yugoslavia socialista de Tito. Zizek es doctor en psicoanálisis, es filósofo y sociólogo. Y bueno, tiene varias influencias, ¿no? Especialmente Hegel y Marx, ¿no? Pero quien anuda todas esas influencias, que son muchas en realidad, como que para que eso no se disperse, es Lacan, ¿no? Zizek no tiene, digamos, sus ideas como que sistematizadas, ¿no? Pero hay temas que se repiten, ¿no? Hay problemáticas o temáticas que suele tocar, ¿no? Y hay un saber ahí que se extrae, ¿no? Tiene muchos textos, ¿no? Entre los más importantes se pueden citar el sublime Objeto de la Ideología, que es el primero y es el más importante. Me parece que es el 89. También está Goza tu síntoma, Jacques Lacan, Dentro y Fuera de Hollywood, El acoso de las fantasías, El espinoso sujeto, Repetir Lenin, Bienvenidos al desierto de lo real, Lenin reactivado, En defensa de las causas perdidas. Y en realidad Zizek es muy prolífico, ¿no? Tiene cerca de 50 obras publicadas, ¿no? Y, bueno, es considerado por algunos como un pensador peligroso, ¿no? El más peligroso de Occidente, dicen, ¿no? Por su influencia, ¿no? Pero también quizá porque es bastante popular, ¿no? También Zizek estuvo en San Marcos hace unos años, ¿no? Visitando la Facultad de Letras y dio una ponencia allí, ¿no? A ver, en cuanto a las temáticas que suele problematizar, eh, eh, Zizek retoma la noción de lucha de clases en relación con las problemáticas del capitalismo tardío, pero él pone el foco de su crítica en la cuestión de la fantasía ideológica, ¿no? Del fantasma que estructura la realidad. Aunque no creemos en ella, igual estructura la realidad, ¿no? Y así funciona la ideología, señala Zizek, ¿no? Zizek también es muy crítico de la democracia liberal,
de la, digamos, apuesta liberal, multicultural, tolerante, ¿no? Es crítico de el café descafeinado, dice, ¿no? Y todo lo que no apunte a lo real del conflicto, ¿no? Al fondo, ¿no? Al tema radical que subyace, digamos, ¿no? Eh, Sino eh, a quedarse solamente en la, digamos, en la tolerancia, en lo políticamente correcto, ¿no? De eso es crítico él, ¿no? Eh, y bueno, Zizek es bastante políticamente incorrecto, ¿no? Eh, Además de rechazar profundamente la democracia liberal, eh, se ha declarado a veces comunista, ¿no? Ha resaltado los aportes de Lenin, de Mao, de Robespierre, por ejemplo, ¿no? Sale en defensa de estas llamadas causas perdidas, ¿no? Es crítico de las acciones colectivas que se quedan solo en la pequeña reivindicación o que son solo, digamos, de carácter micropolítico, ¿no? Y bueno, Zizek tiene como apuesta política la defensa, dice, del común, ¿no? Habla de los problemas del común y por eso se ha definido así como comunista, ¿no? El antagonismo lo plantea en relación, eh, su posición en realidad en esta situación de antagonismo con un otro, es en torno del excluido, ¿no? Del excluido sin parte en el mundo social. Eh, Jig también es crítico del viejo campo socialista, ¿no? De la Unión Soviética, ¿no? Y como estrategia señala que hace falta el ejercicio de la reflexión. Hay que detenernos en la reflexión, señala, ¿no? Él habla de que esto es como una suerte de gesto leninista, ¿no? En ese sentido de la reflexión que Lenin hizo eso en algún momento, ¿no? Y esto para renovar la hipótesis comunista, digamos, para el presente, ¿no? Eh, para después ya volcarnos, una vez que reflexionemos, a la acción política emancipatoria, ¿no? Y también ha sido criticado por eso, ¿no? Porque no propone una estrategia política un poco más concreta, ¿no? Y, y eso, ¿no? Zizek también hace mucho análisis de películas, ¿no? Utiliza el cine como una excusa para su psicoanálisis, ¿no? Tiene también documentales al respecto, ¿no? Que él mismo ha elaborado, él es el protagonista de los documentales, ¿no? Eh, bueno, yo me he subido dos en el Drive, ¿no? Es un material muy rico, estos análisis que realiza en estos documentales, ¿no? Eh, Su aporte más importante es la cuestión ideológica. Eh, la, la, Él dice que la creencia hoy se funda en lo que la gente hace, en lo que la gente hace. No importa que no profese una creencia, o una fe, o una convicción, o incluso se burle eh, de las creencias, ¿no? De las convicciones, pero si la gente igual sigue practicando, sigue haciendo, cumpliendo los ritos, eso es lo que vale, ¿no? Lo que importa. Porque al otro, al gran otro, no le importa que te burles o ironices, eh, eh, con tal de que sigas haciendo lo que estás haciendo y así eres digamos, como que funcional, ¿no? Y esa es la forma de la reproducción de la ideología hoy en día, ¿no? Según Zizek. De allí que las apariencias, las superficies, sean muy importantes, ¿no? Que ahí haya más verdad que de lo que pueda decir con respecto a mis convicciones, ¿no? O a lo que profeso en el fondo, ¿no? En términos de, digamos, de mis creencias, ¿no? ¿No? Si yo me declaro crítico del sistema, ¿no? De producción, hablo de la explotación, de la devastación ecológica, del femicidio, del abuso
a los animales, por ejemplo, pero sigo estando en mi lugar en el orden societal, cumpliendo con ser funcional, digamos, con mis prácticas y ritos, ¿no?, en mi vida cotidiana. Eso es lo que vale, ¿no? Yo estoy ahí reproduciendo la ideología, ¿no? Estoy ideologizado de alguna forma, ¿no? Eso es el cinismo ideológico que le llama el Zizek, ¿no? Tocando a otro autor, ¿no?, que ya veremos en un ratito. Eh, ¿Cómo está Lacan presente en su teoría, ¿no? En Zizek, ¿qué es lo que mantiene a una comunidad unida, ¿no? En un punto está efectivamente la identificación simbólica, ¿no? Es decir, mi deseo en tanto de simbólico. Me reconozco, me identifico en el colectivo y asumo sus ideales colectivos, ¿no? Es eso lo simbólico, pero también está el goce. El goce a este nivel colectivo se estructura en relación, por ejemplo, con los mitos nacionales, ¿no? Hay un recelo ahí compartido, ¿no?, dirigido hacia aquellos otros que podrían despojarnos del goce nuestro, ¿no? Se suele buscar una figura expiatoria, ¿no?, un intruso, ¿no?, sobre el que cargar la culpa, ¿no?, cuando la situación no marcha bien, ¿no?, como se quisiera, ¿no? Y así se distribuye la libido en relación con esa figura, digamos, de alteridad, ¿no? Eh, Al igual que Lacan, Zizek diferencia al sujeto del yo, al sujeto del yo. El yo es la máscara de la identidad, ¿no?, que los individuos toman en relación con el gran otro, ¿no? La máscara que asumimos cuando somos interpelados por la sociedad o por la ideología, ¿no? El gran otro ideológico, ¿no? Él pone ese término, ¿no? Entonces, el yo tiene que ver con lo imaginario y lo simbólico, ¿no? El sujeto es eso que habla, pero que el individuo no puede dar cuenta. El sujeto ya no es parte de este orden de lo simbólico y lo imaginario, sino de lo real, ¿no?, de eso que habla, pero que el individuo no puede dar cuenta, ¿no? El individuo construye su identidad en la vida social y política, eh, e intenta reparar esa fractura que lo define, ¿no?, esa falta en ser. Y esa falta tiene que ver con el objeto perdido, ¿no?, con el objeto A lacaniano, ¿no? Un poquito recordando, el objeto A es causa de deseo. El objeto A es llamado por Zizek el sublime objeto de la ideología, ¿no? Eh, la fórmula del fantasma de Lacan es un sujeto en torno del objeto A. Ahora, el gran otro recurre a los imperativos, ¿no?, superyoicos, y constituye fantasías, fantasmas, para sostenerse como tal, ¿no?, para sostenerse, para preservarse, ¿no? Y para eso el otro interpela permanentemente al sujeto, y el sujeto busca un lugar en la red intersubjetiva de relaciones simbólicas, ¿no? El sujeto es interpelado por el orden simbólico y hace efectivo este imperativo, ¿no? Este imperativo, ese imperativo al goce, ¿no? El imperativo, el imperativo tiene que ver con el superyo, ¿no? Y hablamos del imperativo superyoico al goce, ¿no? El goce es lo que sostiene libidinalmente atado al sujeto con los circuitos sociales. Entonces, el sujeto introyecta estos imperativos de goce. El goce está en todas esas actitudes y prácticas en las que la ideología
está o debe basarse para reproducirse, ¿no? Y el gran otro no cesa de reproducir creencias y con ello el goce que se experimenta, ¿no? El goce que experimentan. Ahora, la idea política es detectar esto, ¿no? Para desenmascarar al otro. Desenmascararlo es dar cuenta de que no existe, de su no existencia. Y, y no solo eso, ¿no? Sino también asumir ello es también de alguna forma un paso a asumir de que nosotros tampoco existimos, ¿no? Asumimos también la no existencia de uno mismo, ¿no? En tanto posicionado en un lugar de la estructura social, ¿no? Eh, por eso lo político en Zizek está vinculado al sujeto, a eso que no se asimila, que no se puede simbolizar, llenar, ¿no? Y eso es lo real, ¿no? Allí en lo real está en juego toda posibilidad de cambio, de transformación verdadera, ¿no? Y por eso Zizek es tan crítico de la democracia y del campo simbólico y político, ¿no? Donde están los actores políticos, ¿no? Como también es crítico de las fórmulas yoicas, digamos, como la autoayuda, ¿no? Los coaching o las filosofías New Age, ¿no? Con Lacan y Freud comparte que el sujeto puede ser puede ser sujeto cuando puede relacionarse con el campo social, ¿no? Recordemos que la sociedad preexiste al sujeto, ¿no? Y el malestar del sujeto es expresión de ese estar eh, como en una casa ajena, ¿no? Ahora, se debe experimentar el orden social eh, como algo externo y reificado, ¿no? Para que sea efectivo. Entonces, dependerá cómo esté estructurado el orden sociosimbólico de prácticas, de creencias, y las ilusiones que se creen, ¿no? que estén operando para que el sujeto experimente eso y sea un adaptado social, ¿no? Eh, ahora, con la entrada al mundo social, al mundo simbólico, hay un sacrificio, ¿no? El sacrificio que tiene que ver con la castración del goce, ¿no? El goce es este placer excesivo que nos parece como irracional, improductivo, incorrecto, ¿no? Y surge cuando perdemos la conexión libidinal, primaria, directa, total, ¿no? Con la madre, ¿no? Y esto se da cuando entramos al mundo simbólico, ¿no? Y está allí, ¿no? Cuando el deseo fracasa, y siempre fracasa, eh, y por eso el goce complementa cada intento de satisfacción. En relación con el deseo, el deseo se constituye y se construye eh, a través de las relaciones intersubjetivas, ¿no? Se desean cosas que son deseables socialmente, ¿no? Y bueno, el sujeto se divide, ¿no? Se cinde en relación con el otro, ¿no? Eh, cómo hace con la pérdida? ¿Cómo hace con la pérdida? Pues la suple desde el orden de lo imaginario, ¿no? Con identidades, con diferentes posiciones subjetivas, en torno de un objeto imaginario, ¿no? Un objeto A. Y el objeto A es eso que hace que amemos algo o a alguien, ¿no? Viendo viendo algo de más de lo que hay en él o en ella, ¿no? Eh, entonces, estamos hablando del orden imaginario, ¿no? Imaginario que tiene que ver con las apariencias, ¿no? Con la identificación con un otro, con la imagen especular, con el espejo,
eh, con la constitución del yo, con la alienación, con el fantasma, o con la fantasía ideológica, como lo llama Zizek, ¿no? La fantasía ideológica, ¿no? Eh, Zizek hace una explicación eh, de los tres niveles de la subjetividad, ¿no? Lo simbólico, lo imaginario y lo real, en relación con el ajedrez. Eh, las reglas representan la dimensión simbólica. El caballo que puede hacer este movimiento en L y que está ubicado en determinada posición en el tablero, ya, eso es lo simbólico, ¿no? Eh, lo imaginario está en relación con la forma y con la idea que nos hacemos de cada pieza, ¿no? Con la forma y con la idea que nos hacemos de cada pieza, ¿no? Eh, y lo real son todas las intrusiones que pueden generar desconcierto, eh, en el jugador, ¿no? O de otra, cualquier intrusión que pueda interrumpir el juego, ¿no? Interrumpir el juego. Ahora, con la entrada a lo simbólico se pierde la cosa con mayúsculas, ¿no? Es otro término, ¿no? La cosa o el gran otro imaginario, la madre, ¿no? Y se ingresa al orden de la división, de la disyunción del significante y el significado, ¿no? Entonces se pierde la cosa y cualquier cosa puede ser sujeto que lo reemplace. Y en realidad ninguno lo es, ¿no? Así es, entonces el sujeto hace sentido con los significantes, ¿no? Significa sus ideales, sus prácticas, sus síntomas, en relación con el otro simbólico, ¿no? Es condición, digamos, de su sociabilidad, ese otro social, ¿no? Ese otro institucional, ¿no? Eh, Ahora, la construcción sociosimbólica, ¿no? El constructivismo, tiene siempre como límite lo real, ¿no? Lo real es aquello que resta, ¿no? Cuando el mundo de la vida falla, ¿no? De la película Vértigo, ¿no? Cuando esta Judy es vestida como Madeleine, ¿no? Y, eh, como parte, digamos, de lo que deseaba Scotty, ¿no? Que era ese protagonista, ¿no? Es la fantasía realizada del personaje, ¿no? Pero recordamos que para que se convierta Judy en Madeleine, que es el deseo de Scotty, hay una violen hay un acto violento allí, ¿no? Este, eh, que se aprecia, ¿no? Y además que la está convirtiendo, como dice Zizek, la está mortificando, ¿no? Porque la está convirtiendo en esta otra mujer muerta, ¿no? Madeleine había muerto supuestamente y Scotty quería que se vea igual que esta mujer muerta la que deseaba, ¿no? Este, este análisis también está en uno de esos documentales de, de Zizek, ¿no? Este análisis sobre Vértigo de Hitchcock, ¿no? La ley simbólica o pública y la ley superyoica o del goce, ¿no? En relación con el orden simbólico y la ley, eh, del goce o la ley superyoica, ambas operan del lado del control social, ¿no? En función del control social. La ley pública o simbólica es la coerción activa de los individuos, ¿no? Eh, la ley superyoica o el goce es el llamado suplemento obsceno, ¿no? La ley nocturna también le llama Zizek, ¿no? Por ejemplo, como que
¿cómo, cómo podemos ejemplificar esto, ¿no? Por ejemplo, lo hallamos en las acciones paramilitares, por ejemplo, o en las torturas en Irak, ¿no? Como caso ahí arquetípico, o en Guantánamo, ¿no? Está operando ahí esta ley superyoica del goce, ¿no? Sosteniendo también el sistema simbólico, ¿no? O también de manera más cercana, en prácticas, en rituales de iniciación, ¿no? Que impliquen algún grado de degradación del otro, ¿no? En el aspecto sexual, ¿no? Por ejemplo, en el ejército, en la escuela, en la iglesia, ¿no? También se puede hablar lo que aconteció en el conflicto armado interno, ¿no? En ese marco, ¿no? Las violaciones sexuales, o la violencia racista, ¿no? Que ejerció la Fuerza Armada, ¿no? Y cualquier acto agresivo, obsceno, sexual, ¿no? Del que no se habla explícitamente en el ejercicio del poder, ¿no? Hoy en las protestas también, también se ha dado eso, ¿no? Eh, la ley simbólica o pública son leyes explícitas, ¿no? Están en nombre de un bien mayor, ¿no? Y siguen ciertas pautas. Están en el orden del ideal del yo, ¿eh? Por ejemplo, ser un buen ciudadano, ¿no? Eh, y estas leyes deben incluir y ocultar un lado nocturno de leyes tácitas y secretas, ¿no? Estas leyes eh, se basan en el imperativo al goce, y no es que sean una válvula de escape, ¿no? No es que sea una válvula de escape, es un exceso requerido, solicitado, ¿no? Entonces, eso es la ley pública y su obsceno suplemento superyoico, ¿no? Es así como opera, digamos, la economía libidinal o la estructuración del goce en la esfera del poder, ¿no? Para Zizek, ¿no? Bueno, la interpasividad, que era otro concepto que quería tocar. Zizek critica nuestro modo digámoslo así, de estar en el mundo, ¿no? Es decir, siendo sujetos libres, interpasivos, pese a que el mundo está al borde del colapso. Y el hecho de que nos formemos opiniones o reflexiones sobre los problemas del entorno que están ahí, y sabemos que están ahí, como la crisis del planeta, el individualismo, el capitalismo, ultranza y su insostenibilidad, eh, las desigualdades sociales, ¿no? Etcétera. Este, el problema de la interpasividad se presenta como expresión de nuestro modo pasivo, digamos, de estar en el mundo, ¿no? Eh, Nuestro modo pasivo de estar en el mundo y nuestro sometimiento voluntario al otro, digamos, ¿no? Y no es que la pasividad sea en sí misma mala, ¿no? Pero esa experiencia de pasividad ni siquiera es una experiencia nuestra, ¿no? Singular. Y Zizek nos da el ejemplo, ¿no? De las risas enlatadas, ¿no? Para describir esto, ¿no? Describe esta rutina de después del trabajo. Eh, la persona llega a casa, se sienta o acuesta en el sofá y enciende la TV, ¿no? Para ver su programa, ¿no? Ve una serie, digamos, ¿no? Un sitcom. Y ahí interactúa con los personajes del sitcom y sin darse cuenta, también con la gente, con otra gente que está en la serie, ¿no? Y se ríe con cada enunciado que se dice, ¿no? En realidad, eh, en ese tipo de programas, uno se vuelve un sujeto pasivo por la actividad de la serie, ¿no? Ya que esta se ríe en mi lugar, ¿no? Es decir, realiza y representa la experiencia del espectador, ¿no? Nosotros terminamos como cuerpos así inertes, eh,
al final de la serie, ¿no? Relajados, sin haber hecho nada, ¿no? Sin habernos reído, sin haber pasado por la experiencia, ¿no? También así ocurre con la pornografía, o también con las otras plataformas digitales, desde los algoritmos, ¿no? Que son los activos. Y nosotros somos un sujeto pasivo que solo miramos lo que nos dan, lo que nos proponen, ¿no? Eh, Mi relación es pasiva en relación con la actividad, con la hiperactividad algorítmica, ¿no? Lo mismo que se da cotidianamente, ¿no? Con el meme, con el emoticón, con el sticker, ¿no? Que se ríe, llora, se enfurece por nosotros, ¿no? Es decir, se cree y se goza a través del otro, ¿no? Eh, ahora, Zizek también critica la pseudoactividad, en la que el sujeto no deja de estar así frenéticamente activo para que nada cambie, ¿no? Se hace mucho para que nada pase, ¿no? Y esto responde a una necesidad de hacer puro activismo y participar, hacer algo, sentirnos productivos. Y en el fondo, dice Gigi, que es para que nada se vea perturbado, ¿no? Para que todo siga igual. Y aquí Gigi hace una crítica, ¿no? A las determinadas protestas que tienen que ver, por ejemplo, con el consumo responsable y ciertas formas, él les llama así, formas posmodernas de politización. Y frente eh, a la pospolítica, este, propone la repolitización de la sociedad. La pospolítica es el fin de la política en relación con la política formal entendida como gestión y administración de las cosas, ¿no? Todo es gestión y administración de las cosas y incluso de los conflictos, ¿no? Por allí, ¿no? Y bueno, esta forma de pseudoactividad también se la relaciona con las redes sociales, ¿no? Cuando estamos subiendo contenido, navegando, estoqueando y demás, y no hay más un uso activo, consciente, ¿no? Alguno, digamos, de estas redes, ¿no? Eh, Ahora, frente a la interpasividad, a la pseudoactividad, ¿no? Jake propone el acto. Eh, Ahora, el acto no está enmarcado en los parámetros simbólicos, ¿no? Establecidos. El acto toca lo real, se sitúa más allá de todo espacio de autorización, de justificación en el otro, ¿no? Dice aquí como el discurso del analista, ¿no? Eh, un agente político debe cometer actos que solo pueden ser autorizados por sí mismo, ¿no? Y no hay garantía externa allí, ¿no? Eh, el acto no es la acción, ¿no? El acto solo puede ser consciente a la mañana siguiente, dice. Retrospectivamente se simboliza, ¿no? Pero acontece fuera de los marcos del sentido, del principio de realidad, ¿no? De lo inteligible, digamos. Eh, Porque se supone que lo real no está simbolizado, ¿no? Y no se trata de una acción desde lo simbólico, ¿no? No es una acción desde lo simbólico, es un, es un acto desde lo real, ¿no? Eh, y el acto solo implica decisión. Eh, Zizek evidentemente está hablando aquí de la revolución social, ¿no? Eh, y esto lo va a diferenciar tanto del ACLO, que más bien propone el cambio social desde desde el campo simbólico e imaginario, ¿no? Y no desde lo real. Esto Zizek lo comparte con el filósofo francés Alain Badiou, ¿no? Él llama acontecimiento, digamos, al acto de Zizek, ¿no?
el acontecimiento que produce verdad, ¿no? Y Badiou va a poner énfasis en la ética lacaniana, ¿no? El sujeto que no traiciona su deseo, ¿no? El sujeto ético es quien persiste en su deseo. Y esto también tiene implicancias políticas radicales, ¿no? También retoma la noción de lucha de clases, ¿no? El antagonismo sería lo real que sostiene el campo social y político, ¿no? Y no una multiplicidad de agentes políticos como lo puede sostener otra vez Laclau, Mouffe o Stavrakakis, ¿no? Gide también es crítico del populismo porque señala que eh, la construcción de un pueblo no es necesariamente crítica, ¿no? Eso lo vamos a ver también después, ¿no? Ahora, no es que se tengan que relegar las luchas o las contradicciones particulares a la contradicción principal, ¿no? Que es la lucha de clases, digamos, para él, sino que esta contradicción principal, de alguna forma, reside en esas contradicciones, ya está en esas luchas particulares, ¿no? Esto lo dice tomando, cuando está hablando de Mao, ¿no? Toma esta elaboración teórica de Mao Zedong, ¿no? Eh, así, así como el discurso del analista, la reivindicación no puede estar dirigida al otro omnipotente, ¿no? Sino al otro castrado, asumiendo así su no existencia, ¿no? Eh, ah, una cosa es la lucha por el reconocimiento del otro, lucho para que me reconozca el otro, para que me incluya, y otra más bien es la lucha por eliminar al otro, ¿no? Por eliminar ese campo social, ese circuito social estructurado, ¿no? Y ahí también critica un poco a los frentes antisexistas, antirracistas, por quedarse solo en una apuesta política del reconocimiento, ¿no? Por quedar solamente en eso, ¿no? Y entonces no se trataría de que los excluidos busquen ser acogidos dentro de los espacios, ¿no? Asignados y existentes dentro del cuerpo social, ¿no? Y allí, por ejemplo, refiere algunos casos, ¿no? Digamos, de experiencias de lucha de clases, ¿no? Y de cómo salirse de eso, ¿no? Pone el caso, por ejemplo, de la Venezuela de Chávez y su modelo de organización, que se apoyaba en la forma de organización de los excluidos de los suburbios urbanos, ¿no? Y entonces, eso, ¿no? La estrategia pasa por excluirse un poco del campo instituido, ¿no? Eso, ¿no? Igual, siempre queda la idea de que es como maximalista Zizek, ¿no? Con sus propuestas, ¿no? Sin embargo, a veces sí plantea cosas concretas como esta, ¿no? Los significantes, en tanto red, representan partes dentro del campo sociosimbólico. Son particularidades, ¿no? Son posiciones que se insertan, que se incluyen de manera particular en el orden capitalista, ¿no? Acá habla un poquito de lo particular y lo universal, tomándolo de Hegel, ¿no? Por ejemplo, el operario de una fábrica o un empleado, una oficina, cuyo trabajo es propiedad intelectual de la empresa, digamos, ¿no? Le pertenece a la empresa. Sus demandas, en la medida que satisfacen en ese circuito, en la reproducción de ese circuito, pues no pasa nada, ¿no? Mantienen su participación como partes funcionales de ese orden global, ¿no? Ahora, si sus demandas se vuelven imposibles en ese circuito, en el circuito instituido, como por ejemplo proponer y luchar por la participación de los trabajadores en las decisiones de la fábrica, ¿no? O de repente la socialización de la propiedad intelectual,
ya se colocan en el lugar de lo universal, dice él, ¿no? En el lugar del proletariado como singular universal del capitalismo, dice, ¿no? Eh, y ahí se está expresando lo singular del sujeto. Allí ya no se es más una pieza o parte del circuito social. Igual, una demanda en el campo político o de otro campo social que atraviese las reglas de juego instituido, digamos, se pone en ese lugar de hegemón, digamos, ¿no? De universal. Y la función, la tarea de la crítica de la ideología eh, es, ver, es ver esos elementos dentro del orden social, que pueden indicar que hay allí un carácter antagónico, ¿no? No se trata solo de obreros, ¿no? De fábricas, ¿no? Contra las grandes empresas, sino de agentes que pueden ponerse en ese lugar de exclusión. Y también está el tema del síntoma, ¿no? El síntoma conduce, lleva al núcleo de la verdad, eh, tanto de un sujeto como de la sociedad, ¿no? Se va a manifestar como una patología, ¿no? Como una extrusión, como algo marginal y accidental del sistema, este, psíquico, social, digamos, pero con eso hay que identificarse, ¿no? Dice Gick, ¿no? Y si el antagonismo ese no se ve, ¿no? Eh, es invisible, es justamente porque está la distorsión, ¿no? Que produce el velo ideológico. Pero allí en el síntoma está, digamos, el núcleo de la verdad, ¿no? Al que debe apuntar el agente político subversivo, digamos, ¿no? Al que él, digamos, defiende, ¿no? Bueno, en relación con su mayor aporte, que es la ideología, dice que la ideología opera desde el superyo, ¿no? Bueno, y ahí está también su concepción del poder, ¿no? Su concepción del poder tiene que ver con eso, ¿no? Eh, la ideología operando desde el superyo, ¿no? La ideología ya no retiene al sujeto, al sujeto dentro de su mandato simbólico, ¿no? No motiva la identificación simbólica, ¿no? Sino que lo que hace es construir una falsa distancia respecto de las ilusiones, de las creencias, de las promesas del relato capitalista, ¿no? Es decir, nos creemos distantes, separados, que no tenemos nada que ver con la ideología, no tenemos nada que ver con la narrativa del sistema, ¿no? Ya, justamente esa es la ideología, ¿no? De la ideología justamente es constituir esa falsa ilusión de que estamos distantes, ¿no? Nos creemos distantes de la ideología, del poder, ¿no? Creemos que no tenemos ideologías, ¿no? Que las ideologías están, no sé, en el pasado, en los radicales de izquierda, ¿no? O que murió hace tiempo, ¿no? O que es una cosa de los terroristas, ¿no? De los extremistas, ¿no? Bueno, si creemos todo eso, es porque la ideología está más potente que nunca, dice, ¿no? Esto es lo ideológico por excelencia, ¿no? Lo más ideológico que puede haber es eso, ¿no? El creer que yo no tenga nada. Su visión de Zizek de la ideología parte de una visión que articula a Marx y a Lacan. Ambas teorías convergen. La ideología no es un sistema de creencias falsas impuestas por la clase dominante, sino es lo que impulsa eh, a los sujetos a actuar del modo en que lo hacen. Eh, ¿no? Impulsa a los sujetos a actuar de modo que lo hacen, eh, pese a saber qué implicaciones tienen sus actos. Los sujetos saben qué implicaciones tienen sus actos, pero actúan y siguen actuando, ¿no?
del mismo modo, ¿no? Implicaciones de repente como el saber que todo está podrido, ¿no? Que estamos en crisis, eh, y demás de dichos de resignación que solemos decir, eh, pero aún así legitimamos con nuestras acciones, digamos, los abusos, la explotación, la opresión y demás, ¿no? Entonces, la forma propia de ideología del capitalismo tardío no es la ideología como sistema de creencias, sino como aquello que los sujetos efectivamente hacen. Esta es también la dimensión del fetichismo, ¿no? El fetiche no se trata de que creamos en las propiedades mágicas, ¿no?, de algo como el dinero, sino que nosotros estamos participando e interactuando cotidianamente como si se creyera en eso, ¿no? Ahí radica justamente el fetiche, ¿no? Y lo que une, la bisagra, es la bisagra entre la teoría psicoanalítica y la marxista, es la lectura marxista de este teórico Sonretel, ¿no? Alfred Sonretel. Y también ya estaba esto en Marx de los Urundice y el Capital, ¿no?, con su método de la dialéctica de lo abstracto a lo concreto, ¿no? En la abstracción del intercambio se actúa como si el valor de cambio fuera inherente, fuera consustancial a la mercancía, ¿no? Y el sujeto adjudica propiedades mágicas en sus relaciones cotidianas con la mercancía, ¿no? Bueno, ahí está el fetiche, y no se trata de que le guarde algún tipo de culto o de adoración a la mercancía, ¿no? Justamente eso es el fetichismo de la mercancía de Marx, ¿no? Ahora, hay otras formas ideológicas que se dan, ¿no?, que se han dado, como la vieja forma de la ideología en sí, que es la que Marx describía en la ideología alemana, ¿no?, la ideología como falsa conciencia, que distorsiona la percepción de los sujetos y bueno, efectivamente esto le cree, la gente le cree en esta idea, ¿no? O sea, no saben, pero lo hacen, es el dicho, ¿no? Bien engañados, ¿no? Eh, También está la forma ideológica para sí, que es la ideología eh, que se reproduce a través de los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? La escuela, la iglesia, las instituciones políticas, jurídicas, ¿no? Y que también se expresa en rituales sociales, ¿no? Esto lo elabora Althusser, y también bueno, Polanyi y también Gramsci, ¿no? Y Foucault hace una crítica de esta forma ideológica. Y la ideología en sí para sí, ¿no?, que es la dimensión del fetichismo de la mercancía, ¿no?, que hablaba antes, ¿no?, que eh, se sabe lo que implica, lo que se hace, y aún así se sigue haciendo, ¿no? En las prácticas y rituales sociales se sigue reproduciendo el imaginario, ¿no? Lo saben y aún así lo hacen, ¿no? Todos sabemos cómo funcionan las cosas, pero aún así actuamos como si no lo supiéramos. Y así se constituye nuestra realidad, efectivamente, ¿no? Y nosotros mismos así, ¿no? Así también nos performamos, ¿no? Eh, Eso, ¿no? Ahora, Jieck indica que la característica, que lo que caracteriza a la ideología es el cinismo, ¿no? Hablamos de un cinismo ideológico, ¿no? Porque sabemos qué implica, ¿no? Sabemos cómo funciona todo y aún así preferimos mantenernos en la ignorancia, digamos, ¿no? Eh, este planteamiento tiene como fuente, como base, la teoría de Peter Sloterdijk,
en su crítica de la razón cínica, ¿no? Pero Zizek apunta hacia un horizonte político más crítico y radical, ¿no? Otra cosa, Zizek es también crítico de Habermas, ¿no? Como todos los lacanianos en realidad, ¿no? Cuando Habermas postula la idea de un marco ideal comunicativo, eh, transparente plenamente, ¿no? No ideológico, esto justamente representa la operación ideológica elemental. Eso, ¿no? No sé si han visto esta película, Están vivos, de John Carpenter. El protagonista es un tipo así común, es obrero él, y encuentra estas gafas, ¿no? De casualidad. Bueno, se las pone y ve el mundo sin el velo de la ideología, ¿no? Y bueno, esta escena, ¿no? Extraña en la que ese tipo, protagonista, fuerza a otro a ponérsela, ¿no? Y se desata una pelea extrañamente larga, ¿no? Con el otro tipo, eh, que no quiere ponérsela, ¿no? Como si eh, no quiere ponérsela, como si supiera que ya sabe lo que va a encontrar poniéndoselas, ¿no? O sea, el tipo ya sabe que va a encontrar poniéndoselas, y por eso se genera esta pelea bien larga, de 9 minutos, como dice G, ¿no? Y bueno, digamos que se prefiere vivir en la mentira, digamos, ¿no? Que en la verdad, ¿no? Y así es como funciona la ideología hoy, digamos, ¿no? Bueno, esto también lo analiza Zizek en estos documentales. Y bueno, Zizek realiza una distinción eh, entre regímenes premodernos y modernos, ¿no? Según su relación con respecto a la organización del goce y su relación con la ley, ¿no? Sí. Los regímenes premodernos representarían en el discurso del amo, ¿no? Se trata de regímenes autoritarios, ¿no? Eh, la, la palabra y la voluntad soberana del rey, del rey, del señor feudal, ¿no? Es lo que se impone, lo único que hay, ¿no? Luis XVI sería el amo por excelencia allí, ¿no? Todos se someten al deseo del soberano, ¿no? Y la transgresión solo viene a darse, lo real de la transgresión solo viene a darse en los acontecimientos de tipo carnavalesco, en los carnavales, ¿no? Bueno, Bakhtin un poquito habla de esto, ¿no? Bakhtin, el filósofo, un poquito habla de esto, de los carnavales. Bueno, en los regímenes ideológicos contemporáneos, la subjetividad es ya post-edípica, ¿no? Esto porque la autoridad paterna ha entrado en declive, ¿no? Es post-edípica porque eh, la autoridad paterna ha entrado en declive, ¿no? Y lo que va a venir a definir el edificio de poder eh, es el saber, ¿no? O el conocimiento, ¿no? Esto es el discurso universitario, ¿no? Cuando hay una red ahí de creencias, de narrativas, ¿no? Que dan solidez al tejido social y que controlan socialmente, ¿no? Eh, Acá se pueden incluir desde uh, regímenes como regímenes fascistas, ¿no? Eh, que se justificaban de repente en referencia a un otro, ¿no? El racismo, ¿no? O también regímenes como el de Stalin, ¿no? Que se justificaba en relación a un otro que era el ideal comunista o las leyes históricas, ¿no? Desde eso
hasta la gestión tecnocrática, ¿no? O la biopolítica, ¿no? Eh, Eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la clase pasada, como ya preguntaba en relación con el contexto, ¿no? De hoy, ¿no? En relación con esa teoría de los discursos, ¿no? Se trata de que al haber una narrativa, ¿no? Un saber, eh, un saber que de repente da cuenta de la asociación del terrorismo implicado en el movimiento de protesta, que escala o que se extiende en el tiempo, eh, pues eso implica el discurso universitario, ¿no? Se trata de un saber poder con fines de control social, ¿no? Eh, y una forma de organizar el goce a partir de prácticas represivas, violentas, criminales, ¿no? Como efectivamente han acontecido, ¿no? Eh, ¿No? Por ejemplo, volviendo a lo de antes, ¿no? Por ejemplo, el disparar a matar contra la población en el interior del país, digamos, indica cómo opera ahí el suplemento obsceno de la ley, ¿no? Junto con el discurso oficial, ¿no? Eh, Eso, ¿no? Ahora, en relación con el discurso histérico, es este exceso de duda, ¿no? Este cuestionamiento permanente, ¿no? eh, que vendría de la mano con las acciones de los colectivos postmodernos, dirá Zizek, ¿no? Y el discurso del analista representa para Zizek la emergencia de la subjetividad revolucionaria emancipatoria, ¿no? Así como el analista en transferencia, eh, ¿no? El agente eh, revolucionario interpela desde un lugar cuya verdad es el saber del inconsciente, ¿no? Así despierta desde su papel agente y guía a los sujetos hacia la posición de excluido, ¿no? Que sale del parámetro simbólico, que sale de la fantasía ideológica, ¿no? Del orden simbólico, ¿no? Así entiende Giek un poco haciendo el símil con la relación del analista con el analizante, ¿no? El sujeto, digamos, revolucionario también lo ve eh, por allí, ¿no? Algo semejante a cómo se pensaban de repente los partidos comunistas, ¿no? Sin embargo, la diferencia es que el agente aquí no impone un saber, ¿no? Sino que se pone en un lugar de objeto y solo el sujeto político puede desplegar esa verdad, digamos, ¿no? Eso, ¿no? Bueno, Laclau y Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, ¿no? Ernesto Laclau es filósofo, teórico político argentino. Eh, Murió hace muy poco, ¿no? Hace pocos años, en 2014. ¿No? Chantal Mouffe es cónyuge de Laclau, bueno, fue cónyuge de Laclau, ¿no? Y ella es filósofa y es politóloga, ¿no? Y es belga. Bueno, ella vive aún, ¿no? Bueno, Laclau y Mouffe escriben juntos Hegemonía y Estrategia Socialista en el 85. Laclau, entre otras muchas obras que tiene, escribe La razón populista. Y Mouffe, El retorno de lo político, también otros textos más. También tiene un texto con el joven político español, Íñigo Errejón. Bueno, él también comparte varios postulados de Laclau y Mouffe. Laclau y Mouffe eh, analizan también esta idea de lo pospolítico, ¿no? De la pospolítica, esta política hecha por expertos y técnicos, ¿no? Es la política formal, institucionalista, ¿no?
la política que no mueve socialmente, ¿no? Eh, la soberanía popular aparece como algo obsoleto ya, ¿no? Y cuando hay conflicto, se busca erradicarlo, se busca invisibilizarlo, ¿no? Para que no exista más, ¿no? Eh, y bueno, según los autores de esta democracia, no es más que una fachada, ¿no? De principios democráticos formales, que se encuentra controlada por élites privilegiadas, ¿no? Vinculadas a corporaciones transnacionales, ¿no? La Claude Mouffe señalan de que todo campo social, todo campo social se instituye en relación con un conflicto constitutivo que no se puede erradicar. Esto es, digamos, lo real lacaniano allí, ¿no? Hay un conflicto constitutivo allí que no se puede erradicar. Bueno, Laclau llama esto dislocación, ¿no? Dislocación estructural. Eh, con la pospolítica lo que hay es un ficticio nosotros total, un consenso que está más cerca del totalitarismo, dice, ¿no? Eh, no hay movilización social y política, hay desafección política, ¿no? Y bueno, y el capitalismo no deja de generar puntos de ruptura, de antagonismos sociales, ¿no? Bueno, obviamente las condiciones han cambiado, ¿no? Desde el siglo XXI en América Latina al menos, ¿no? Y en el Perú hoy en día, este, lo político se ha reactivado, digamos, ¿no? Ahora, Moff señala que estas situaciones de pospolítica, de desafección, de que el capitalismo no deja de, este, de, de producir estos puntos de ruptura, eh, generan condiciones, favorecen, digamos, tarde o temprano a que emerjan los populismos, estas articulaciones políticas, digamos, nacional populares, ¿no? A diferencia de esta política formal, esta pospolítica, eh, ellos hablan de una política real, ¿no? Ellos le llaman no la política, sino lo político a lo que es realmente la política, ¿no? Lo político, ¿no? Y lo político es intrínsecamente partidista, ¿no? Eh, y, eh, y puede presentarse como antagonismo y como agonismo. Antagonismo es la lucha a muerte, digamos, y agonismo es la lucha entre proyectos políticos, ¿no? En una arena, en un campo político, ¿no? En el que el otro no es un enemigo al cual manipular, sino un adversario, ¿no? En el cual se disputa la hegemonía política, ¿no? Eh, y también en el sentido de que se aceptan los conflictos eh, y estos no se pueden solucionar totalmente, ¿no? Siempre va a estar el conflicto allí. Y por eso hay que proponer un saber hacer político eh, con los conflictos sociales, ¿no? Eso, ¿no? No se trata de eliminar o de invisibilizar los conflictos, las luchas, ¿no? Bueno, y ante la falta de alternativas, hay que generar las condiciones para entonces encauzar esos conflictos sociales, ¿no? Mediante espacios, digamos, de articulación de esas demandas, ¿no? De las demandas sociales, que motivan las luchas sociales, ¿no? Ahora, estas luchas cotidianas eh, eh, deben pasar de lo particular que son a lo universal, ¿no? O sea, deben articularse con otras luchas más, ¿no? Deben formarse lo que ellos llaman cadenas de equivalencia que puedan fundar, constituir un nosotros frente a un ellos, ¿no? Ahora, ¿quiénes son nosotros y quiénes son los ellos? Bueno, los nosotros son los sectores excluidos, ¿no? Aún eso no es pueblo, ¿no? Ya que el pueblo se construye. El ellos son las élites privilegiadas, ¿no? Lo que sostienen digamos, régimen que no escucha, que excluye, ¿no?
que invisibiliza las luchas, ¿no? Bueno, entonces Mouffe y Laclau no proponen un antagonismo, ¿no? Sino como Zizek, por ejemplo, ¿no? O Badiou, sino un agonismo político, ¿no? Una lucha democrática entre proyectos políticos, ¿no? Y en la democracia hay dos tradiciones, ¿no? Una liberal plantea el Estado de Derecho, la separación de poderes, los derechos individuales, su defensa, ¿no? Y está asociada a la libertad. Y la otra, la otra tradición es la de la soberanía popular, vinculada a la igualdad, ¿no? La liberal a la libertad y la de la soberanía popular a la igualdad. Y se trata de, estos son los dos principios éticos políticos, ¿no? La libertad y la igualdad, ¿no? Que están y han estado en tensión permanente, ¿no? ¿No? Se lucha por el predominio de uno u otro principio, ¿no? Y bueno, con el neoliberalismo como que la lucha se ha cerrado, ¿no? Como que no hay espacio para la soberanía popular, ¿no? Solo se trata del Estado de Derecho y de esta libertad negativa, ¿no? Que el otro que el otro no me oprima, ¿no? Que es la excusa para que el Estado no intervenga en el campo social, digamos, ¿no? Y los que no se adhieren a estos regímenes son considerados como populistas, ¿no? En el peor de los sentidos. Entonces está pendiente esa lucha por la igualdad. Eh, eh, y en realidad a los ciudadanos se les priva el debate, ¿no? De proponer proyectos, alternativas, ¿no? Y está esta crisis de representación. eh, y bueno, la alternativa pasa por articular, por construir pueblo, ¿no? La construcción de pueblo depende de las demandas sociales, depende de que puedan articularse de una voluntad colectiva, ¿no? Y así se construye un nosotros, un pueblo, ¿no? En relación eh, con el enemigo, ¿no? Con ellos. Esta es un poco la visión política que tienen, ¿no? A ver, así como eh, en Lacan es esta frase, ¿no? No hay relación sexual. Así, con la Chloe Mouffe, ellos formulan esta otra frase, ¿no? No hay sociedad, ¿no? Eh, la Chloe y Mouffe toman de Lacan y también de otros teóricos post-estructuralistas, digamos, esta noción de no totalidad, el carácter no esencial de los vínculos, de los lazos sociales, ¿no? Eh, no hay esencialidades, ¿no? Y si no hay esencialidades, de lo que se trata es de una estructuración societal precaria, contingente, ¿no? De una articulación producto de la práctica social, ¿no? De la práctica política, ¿no? La contingencia y articulación son posibles porque ninguna formación discursiva eh, va a producir una totalidad estructurada, ¿no? Porque la fijación de los sentidos nunca es completa, no hay correspondencia entre el sujeto y el otro simbólico. Lo que hay, la sociedad es una fijación de las diferencias, de los sentidos diversos en un sistema, ¿no? Con cierto grado mínimo de consistencia, digamos, ¿no? En la Chloe Mouffe se parte de la idea de carencia, ¿no? Hay una estabilidad social perdida que se pretende recuperar. Lo social ha de entenderse como un conjunto de diferencias, de multiplicidades, ¿no? Que no pueden vivir por sí solas y que se definen en su mutua relación con otras, con el otro, ¿no? Esto sería como un real previo antes de que se instituya el reino de la ley, lo simbólico, ¿no? Eh,
el orden social se presenta como un espacio suturado, imaginariamente, digamos, ¿no? Desde el orden de lo imaginario, ¿no? Se presenta así, y lo vemos así, ¿no? Pero se trata siempre, según esta teoría, de una sutura siempre precaria, contingente, inestable, ¿no? Porque el cierre de lo social es imposible. Eh, y a eso se refiere Laclau cuando dice que no hay sociedad. Ahora, si no hubieran fijaciones parciales, al menos, todo sería el puro flujo de diferencias, de multiplicidades, ¿no? Eh, eh, por eso es necesario que se domine el campo sociodiscursivo, ¿no? Que se detenga este flujo de diferencias, ¿no? Hay que atajar eso. Dice, ¿no? De aquí se deriva esta eh, necesidad en el grupo de encontrar alguna forma de unidad, de completud. Eh, y frente a esta lógica de la diferencia y la multiplicidad, se constituye o se construye la lógica de la equivalencia, ¿no? Que es la que construye el pueblo. Eh, la, 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 propuesta ontológica, la ontología de la Kloimov, parte de que no hay fundamento último, ¿no? No hay fundamento de algo, ¿no? Los fundamentos son relativos, ¿no? No hay siempre hay un abismo. Ese sería el fundamento, ¿no? Es que no hay esencias, ¿no? Que no se puede representar algo de manera esencial, por ejemplo, a los sujetos o a los sujetos colectivos, y más bien hay que hacer un movimiento retórico, ¿no? Para que algo se pueda decir, ¿no? Para que hayan identidades, ¿no? Entonces, si no hay fundamentos originales, esenciales, solo es posible la articulación social precaria, contingente, ¿no? Y entonces, eh, esta, esta cadena discursiva que se constituye será la base, el fundamento relativo que instituya relativamente el campo social, ¿no? Eh, eh, no se trata de una totalidad, sino de efectos de totalidad, ¿no? Y las relaciones sociales se construyen discursivamente, ¿no? La Kloimov toma la noción esta de juegos de lenguaje de Wittgenstein para entender estos conjuntos discursivos más o menos consistentes, ¿no? La Klopp critica el esencialismo, ¿no? Como mencionaba, ¿no? Critica esta noción de sujetos preconcebidos que se constituyen desde la necesidad, desde una teoría del devenir histórico, ¿no? Es muy crítico del marxismo que se instituyó, ¿no? En el bolchevismo, ¿no? O en el pre-bolchevismo, ¿no? Es crítico de Kautsky, de Pleganov, de Zinoviev, ¿no? Es una crítica permanente de ese marxismo, ¿no? Eh, dice que todo depende de la lucha, ¿no? Y la Chloe y Mouffe se oponen al puro clasismo, al etapismo, ¿no? Y bueno, se declaran postmarxistas, ¿no? Para ellos la lucha no tiene que ser de clases, sino tiene que ser plural, ¿no? Hay que pluralizar la lucha, no solo representar los intereses de la clase, sino de toda esa multiplicidad social y constituir una voluntad colectiva, ¿no? Ahora, se construye este campo social con estos elementos diferentes y heterogéneos, pero va a haber alguien que democráticamente va a hegemonizar ello, ¿no? Y va a articular las demandas de los demás, ¿no? Es un poquito hablar en la razón populista, ¿no? Populista es un texto del 2005 de Laclau, eh, y habla de una lógica social que opera en la construcción de un nosotros, de un pueblo, ¿no? El populismo es un modo de construir lo político. Y esta construcción parte de la demanda, ¿no? Recordemos que la demanda surge cuando este sujeto mítico
primitivo articula en la palabra su necesidad, ¿no? Ya no es desde allí biológico, ¿no? Ya no es un organismo, es social, ¿no? Desde entonces es demanda, ya que su necesidad pasa por el orden de la palabra, ¿no? Bueno, esto de la demanda se va a colocar en el lugar del subalterno, ¿no? Que por su situación de exclusión, de dominación, de opresión, va a demandar, va a articular en el lenguaje sus necesidades a un otro. Entonces, la demanda se presenta como una unidad básica de análisis social y de construcción de este populismo, ¿no? La demanda es la unidad mínima, la unidad básica de análisis, ¿no? Según esta propuesta teórica, ¿no? Y se trata del análisis de la construcción de identidades y de la constitución del grupo social, ¿no? Eh, Recordamos que con Freud y con Le Bon algo de eso se había hecho, ¿no? En su psicología de las masas. Bueno, Laclau no va a replicar esta psicología de las masas, ¿no? Y más bien va a proponer esta teoría eh, que profundiza en los aspectos discursivos y políticos de la articulación social, ¿no? La unidad del grupo se da por medio del mecanismo de la articulación, ¿no? Todo empieza con la demanda, que es la unidad mínima, pero también mucho depende también de la voluntad colectiva, ¿no? De que esta demanda se pueda materializar y se articule en un conjunto social, ¿no? Para que, por ejemplo, se produzca una articulación entre los vecinos de un barrio en torno de una demanda insatisfecha, ¿no? En ese barrio. Eh, la articulación es lo que va a producir ese cemento social que posibilite la cohesión de elementos heterogéneos, ¿no? En esa articulación y constitución de eso social va a cobrar centralidad también los lazos libidinales, ¿no? O el afecto. Una particularidad de esta teoría es que en esa teoría no hay pulsión de muerte, ¿no? La libido es siempre positiva, ¿no? Muy vinculada a la pasión y al afecto, ¿no? Esto lo desarrolla más Chantal Mouffe que Ernesto Laclau, ¿no? Otro elemento presente es el liderazgo carismático, ¿no? Que es muy importante para que pueda articular en el discurso digamos, una propuesta, ¿no? Que aglutine, ¿no? Ahora, el populismo no tiene una bandera en sí mismo, ¿no? No se trata de una identificación con la izquierda ni con la derecha, ¿no? Y eso tiene que ver con su composición, que es multiclasista, ¿no? El populismo es un fenómeno social, es un fenómeno político, ideológico, cultural, psicológico y hasta mítico religioso, dice, ¿no? Que surgen estos periodos de crisis, ¿no? De crisis de legitimidad, de crisis de los mecanismos de mediación. Y los elementos básicos son la figura del líder, el discurso que sea capaz de aglutinar al pueblo y que pueda funcionar como un eje aglutinador y polarizador, ¿no? Claro, también está el contexto, ¿no? El de crisis, ¿no? De crisis de legitimidad y de mediación. Bueno, el hecho populista es un proceso, ¿no? Va evolucionando de un momento, digamos, multitudinario, espontáneo, ¿no? No previsto, a otro momento de construcción de la hegemonía o de este poder social, ¿no? En el que se va formando, construyendo, consolidando el antagonismo, ¿no? El antagonismo. ¿No? Nosotros y ellos, ¿no? Ese proceso se produce en un marco así dramático, pasional, ¿no? Entonces se trata de un proceso
de identificación populista del pueblo en relación con la figura del líder, el cual, digamos, se presenta como un intérprete de un discurso que resulta polarizante y con mucha carga pasional, ¿no? Entonces el líder carismático asume el rol de articulador del discurso, que antagoniza y que cohesiona, une política y pasionalmente la multitud en una identidad, ¿no? Porque se forja una identidad nueva cuando se constituye este sujeto social, digamos, ¿no? O sujeto político. Ahora, esta articulación se da en la negatividad, ¿no? No en la positividad, en la negatividad en relación con ese ellos, ¿no? Con ese otro, ¿no? ¿No? En oposición al otro, a ese régimen opresivo, represivo, ¿no? Y estas cadenas de equivalencias se constituyen justamente en relación con esto, ¿no? Con este enemigo en común, ¿no? En nosotros es esta cadena de equivalencias que se articula a partir de significantes vacíos, que le llaman, ¿no? Significantes vacíos, que parten de este antagonismo que se ha constituido, ¿no? El, el discurso influye mucho en la emergencia de los populismos, ¿no? Pero solo en tanto que es un discurso que opera ante vacíos de significación. Concepto de patria, democracia, de nación, ¿no? Ya no dicen nada, ya no comunican, ya no se conectan con el imaginario popular. Entonces, estas nociones son vacías, son significantes vacíos, ¿no? Pero estos pueden ser resignificados y politizados, ¿no? Justamente el liderazgo político hace eso, ¿no? Tomar estos significantes vacíos y resignificarlos y politizarlos, ¿no? Tenemos experiencias, ¿no? Históricas, Latinoamérica, el populismo peronista en Argentina o el chavismo, ¿no? En Venezuela, ¿no? Estos se dieron en contextos de crisis, ¿no? De agitación social, ¿no? El populismo apela a las masas, ¿no? A los de abajo, ¿no? Pero no se trata de una unidad nacional. El populismo no se asocia con no es la demagogia, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Solo si no se articula y se toma fragmentariamente es demagogia, ¿no? El populismo articula demandas, ¿no? Y cuando se articula se constituye un nuevo sujeto, ¿no? No se trata de una imposición ni solo de un consenso activo, ¿no? Hay una constitución de una nueva identidad que parte por articular demandas, ¿no? Bueno, y aquí aparece la noción granchena de hegemonía, ¿no? La hegemonía se entiende que cuando uno de esos grupos del conjunto, a través de un significante vacío, tiene la capacidad de coger, de albergar a todos, ¿no? A todas las diferencias, en el sentido de hacer unir, converger a todas las demandas parciales, ¿no? O de articular a todos los significantes flotantes, digamos, que operan en el entorno, en la comunidad, ¿no? Y bueno, se constituye esta unidad superior, ¿no? Que performa y que embiste a toda esta nueva unidad constituida, ¿no? Entonces, va de que se proponen ciertos significantes vacíos, como pueden ser patria, democracia, soberanía, y se resignifican, se les da un sentido político y esto llega a los sectores sociales, ¿no? Desde el liderazgo populista, que es el aglutinador, ¿no? El líder populista es clave porque resignifica el vacío discursivo, ¿no? Y social. Por ejemplo, la nueva derecha de los 80, de Thatcher y Reagan, eh, logró articular en el discurso neoliberal una serie de resistencias, ¿no? Democráticas, en nombre de la libertad, por ejemplo, en contra del carácter burocrático de los regímenes socialistas, ¿no?
El thatcherismo usó, articuló, combinó principios de nación, familia, deber, autoridad, tradición, ¿no? Con temas del neoliberalismo propiamente, ¿no? El interés, el individualismo, la competitividad, ¿no? El antiestatismo, ¿no? De eso va el populismo, ¿no? Ahora, la relación entre el representante y el representado no es mecánica, ¿no? No se trata de una usurpación de este lugar. El representante no solo, como decía, no solo transmite la propuesta política, ¿no? Sino que la presenta en términos comunitarios y su hegemonía se funda eh, en condiciones en que el representado está en movilización, ¿no? El proceso de articulación se da a partir de la acción. Eh, eh, la, la voluntad colectiva se construye con discursos, con imágenes, con las pasiones, con los afectos, ¿no? Esto es lo dividinal. Eh, eh, con todos estos aspectos positivos, como se había señalado, ¿no? Eh, Bien, el nosotros más amplio que se va construyendo es un sujeto político, también llamado pueblo, ¿no? Eh, por ejemplo, hablaba de la derecha, ¿no? Que puede constituir un populismo, ¿no? De derecha. Eh, por ejemplo, construiría un nosotros y un ellos también, ¿no? Nosotros de repente, en relación con significantes vacíos como pueblo o nación, y un ellos en relación con el significante inmigrantes, por ejemplo, ¿no? Eh, Eso, ¿no? Ahora, eh, la diferencia entre el populismo de derechas y el populismo de izquierda se da en el cómo se articula y se define al adversario, ¿no? El populismo de derecha va a tender a restringir la libertad, ¿no? La democracia, ¿no? En términos sociales, digamos, ¿no? La democratización, ¿no? Y el populismo de izquierda a radicalizar más bien la democracia, ¿no? Social, ¿no? Ahora, eh, sin pretender romper con la democracia liberal, la Cloimuf eh, eh, buscan eso también, ¿no? Profundizar la democracia, ¿no? Eh, y así proponen esta forma agonística de democracia, de lucha política, ¿no? Antes en la sociedad jerárquica, el sitio del poder era un sitio ocupado propio del soberano, del rey soberano, ¿no? En una sociedad democrática eso ya no pasa, ¿no? El sitio del poder pasa a ser un lugar vacío. Esta es una elaboración de Lefort, ¿no? Que ellos toman. Con la democracia los fundamentos del poder, de la ley y del saber, ya no están asegurados, ¿no? Ya no hay un rey, un soberano ahí que suture eso, ¿no? Eh, pero igual, el autoritarismo, ¿no? Busca permanentemente eso, cerrar, suturar eso, ¿no? Eh, y bueno, la democracia, dicen ellos, hay que defenderla justamente por eso, ¿no? Eh, porque esta democracia construye eh, esta experiencia de la sociedad que no se puede aprehender del todo, inaprehensible, ¿no? En la que el pueblo puede ser también proclamado soberano, ¿no? Pero que su identidad nunca va a estar plena, ¿no? Nunca va a estar dada definitivamente, sino que siempre está en construcción, eh, y bueno, y siempre va a estar en disputa con otros y siempre va a haber un conflicto allí, ¿no? Bueno, hoy la derecha es eh, antipluralista y antidemocrática, ¿no? ¿Por qué? Porque no asume, eso lo dicen ellos, ¿no? Porque no asume
el conflicto y la lucha política agonística. Dice, ¿no? Por ejemplo, cuando señalan de que los que ponen en cuestión el orden, los que siembran el caos, la violencia, ¿no? Son ellos, ¿no? Son los otros. Nosotros somos los demócratas y ellos son los extremistas, ¿no? Los antidemocráticos, ¿no? Pensando un poco más cerca, ¿no? Los terroristas, los violentistas, ¿no? Entonces, allí en ellos no hay pluralismo ni democracia, ¿no? En ese tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, no sé si habría unas intervenciones. Bueno, el liderazgo se entiende que también es un proceso, es parte también de la construcción, ¿no? De un pueblo, y bueno, es algo que a veces no se genera, ¿no? Porque el liderazgo justamente debe tener esa capacidad de aglutinar, ¿no? De articular no solo personas, sino también discursos, ¿no? Eh, de manera comunitaria, como se señalaba, ¿no? O sea, de darle un sentido nuevo, un sentido político, de resignificar eh, ello y también de generar pasiones, ¿no? Pasiones que también estén como que en un sentido, en un horizonte, ¿no? Es como señalaba, es un proceso, ¿no? La articulación hegemónica se va a dar siempre y cuando hay en esas condiciones otras, ¿no? De cómo se puedan eh, constituir esos elementos, se puedan, digamos, pueden estar presentes, ¿no? El tema del discurso, lo que hay son significantes flotantes, cómo se pueden articular ellos, cómo se pueden resignificar los significantes vacíos, cómo se pueda crear un liderazgo político, aglutinador, ¿no? Eh, Eso, ¿no? Y, y eso es lo que eso va a darse en relación con ellos, ¿no? Con un otro. Eh, Me parece que eso no se ha dado todavía, pero hay toda una agitación social que pueda quizás seguir esa trayectoria, ¿no? De construcción de un tipo de articulación político-social así, ¿no? Hegemónica.